Hola, nuevamente nos encontramos para dar un nuevo inicio al tercer podcast de la Fundación Mar de Chile. Hoy quiero agradecerle en forma especial al Hotel NH Casa Costanera, donde estaremos efectuando este podcast, que es un hotel nuevo, recién terminado, sobre todo su restaurante La Sagrada. Aquí estamos actualmente, donde podemos ver hay todo un estilo tipo mexicano. Hoy día, conversando con la directora internacional, nos pudo decir que está todo diseñado para que la gente que venga acá se sienta como que está en México. Bueno, hoy día nos convocan varias cosas y entre ellas tenemos a la empresa Desmar, de Desarrollo Marítimo, Servicios y Equipamiento S.p.A., quienes llevan ya 27 años trabajando. Aquí tengo a Luis Salgado, quien es ese oficial de Marina en Retiros, y además, más allá de eso, es el fundador de esta empresa, Desmar, que lleva, como les digo, 27 años trabajando al servicio de crear e innovar en cosas relacionadas con el ambiente marítimo. Y tenemos por otro lado a Enrique Silva Villagra, que también es oficial de Marina en Retiro, que de una u otra manera es un asesor directo estratégico de la empresa. Hoy día nos referiremos a tres temas fundamentales que creo que tienen una relación y son de interés común. Primero hablaremos un poco de lo que es los estudios marinos como información básica para el desarrollo de proyectos de infraestructura marítima, donde de una u otra manera podremos ver cómo se hace la ingeniería básica y la media para poder desarrollar ciertas instalaciones marítimos portuarias, por un lado. Después tendremos el tema que veremos que guarda relación con todo lo que es las concesiones marítimas, es decir, los permisos para poder instalar estas cosas. Y terminaremos con esto, hablaremos de la importancia de todo esto, las implicancias que tiene todo esto finalmente en el desarrollo del hidrógeno verde. Temas que de boga y actualidad y que debieran ser de conocimiento general y que muchas veces nos damos cuenta que no están así. Luis, quisiera pedirte por favor que tú nos contaras un poco más de la empresa para poder partir un poco ya metiéndonos en los temas. ¿Y por qué te motivó a meterte en este rubro específicamente? Perfecto, muchas gracias por recibirnos hoy día, la Fundación Mar de Chile, por haberse detenido a mirarnos como empresa para ver qué cosas interesantes hacemos nosotros que pudiera interesarle al mundo marítimo que está detrás de la fundación, donde hay personas, todas ellas que están muy interesadas y muy apegadas al ámbito marítimo. Me interesó este tema y fundé esta empresa el año 98, en octubre del 98, después de haber terminado mi paso por la Marina después de 25 años de servicio. Me retiré con el grado de capitán de fragata. Yo soy ingeniero hidrógrafo y de mis 25 años de Marina estuve 18 años en el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada. Tremenda experiencia. Naturalmente. Llegué ahí cuando todavía era Instituto Hidrográfico de la Armada. Me tocó, entre muchas otras cosas, vivir esta transición entre el que era conocido como IHA en ese tiempo a lo que hoy día se conoce como SHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Entonces ahí estuve de mis 25 años de Marina, 18 años relacionado con esta organización, de los cuales estuve 2 años y medio, casi 3 años en Estados Unidos, perfeccionándome en el área de la ciencia geodésica. Obtuve un grado de Master of Science en la Universidad Estatal de Ohio, The Ohio State University, y después también estuve un tiempo en Canadá dirigiendo el proyecto de transición de la producción de cartografía por medios manuales, separación de colores en plástico, a edición y producción cartográfica náutica completamente digital. Entonces, de estos 18 años, la mayor parte de ellos estuve en el SHOA. Me tocó hacer muchas campañas hidrográficas, más de 30, en todas las costas de Chile, tanto costa abierta al Pacífico como en canales australes, y en diversas funciones al interior del servicio propiamente tal. Entre ellas tuve 11 años de jefe del departamento de cartografía, en donde nos tocó evolucionar mucho en estos procedimientos cartográficos tradicionales a procedimientos cartográficos completamente digitales. Me tocó hacer una transición muy importante a través de un proyecto de financiamiento de los fondos, en ese tiempo fondos reservados en la ley del cobre,
que reservaba una cantidad de estos recursos para proyectos que se desarrollaban en conjunto con los otros organismos, con las otras instituciones, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y en el ámbito cartográfico, el Ejército tiene el Instituto Geográfico Militar, la Fuerza Aérea, el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea, y la Armada, el SHOA. Y ahí se armó un proyecto conjunto, como había otros, de telecomunicaciones, de armamentos, de distintas cosas, y en el área cartográfica se logró configurar un proyecto muy interesante que fue el proyecto Geotech, que le permitió a estos tres organismos captar recursos muy importantes, de gran envergadura, que hicieron posible esta transición en los tres organismos cartográficos de la cartografía tradicional, separación de color en plástico, mucha intervención manual, a proceso completamente digital. Así que eso fue una experiencia muy, muy interesante. Y ya hacia fines del año 98 tomo estos otros rumbos, digamos, y me voy al ámbito civil y formo esta empresa que sigue haciendo un poco lo mismo que hice durante toda mi carrera, digamos. Yo no salí de la Marina trabajando en un ámbito para desempeñarme en otro, sino que fue una forma de una continuación en el fondo, una continuación. Claro. Así que muy bien, ahí estamos. Empezamos a fines de ese año y yo todavía estaba vinculado con la Marina cuando ya estábamos haciendo, porque el proceso de desvinculación de la Marina toma algunos meses, pero empezamos inmediatamente a hacer trabajo en el ámbito privado. Y ahí llevamos 27 años creciendo constantemente y explorando en distintos rubros, los que tú mencionabas, ¿no es cierto?, las concesiones marítimas, los estudios marinos básicos previos a la ejecución de la ingeniería, los proyectos de desarrollo y algunas experiencias prácticas en lo que hoy día está bien de moda, que es el desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde, producción de hidrógeno verde, especialmente en Magallanes, que es la región de Chile que tiene el factor de planta más alto en cuanto a la disponibilidad de viento. Así que esa es un poco la introducción de cómo estoy aquí, digamos, por qué estoy en este rubro. Para nosotros es muy interesante poder entender esto, y sobre todo nuestra audiencia, porque son temas que se desconocen. O sea, de una u otra manera nos hemos encontrado de repente que salen las noticias, vamos a hacer un puerto de hidrógeno verde, para poder sacar hidrógeno verde, digamos, este terreno es mío, hasta dónde llega la concesión, qué realmente se requiere, qué se necesita para hacer una concesión. Y me imagino que todo eso va relacionado dentro de todo un estudio de proyectos donde vemos también la batimetría, el lugar, entenderse por batimetría, lo que entiendo que es la profundidad y cómo está el fondo distribuido, porque todos entienden a pensar que es plano, no necesariamente es plano, y tenemos de repente caídas grandes de profundidad, hay de repente ciertas cosas que ahí están los bajos, hay todo un cuento que aquí yo creo que entre los dos nos van a ilustrar y nos van a dejar por lo menos bien actualizados con el tema. Sí. También es importante destacar ¿cuál es tu labor, Enrique, aquí en Desmar? Bueno, Rafael, en primer lugar agradecer, digamos, la oportunidad de poder estar conversando contigo, tal como lo decía Luis. En el desarrollo, digamos, de la carrera naval también uno siempre va encontrando ciertas áreas en las cuales tiene mayor afinidad. Y también hay personas que a uno lo van direccionando más o menos a dónde podría ir uno contribuyendo con sus características, digamos, profesionales y con sus diferentes skills, como se le dicen en inglés, digamos, para poder interactuar. Entonces, una de las personas, digamos, que profesionalmente me fue dirigiendo desde los inicios, digamos, esta carrera, es quien hoy es mi jefe, don Luis Salgado. Y desde los inicios, digo, desde cuando comencé a estudiar la carrera de hidrografía, hace 30 años atrás, yo soy el que inició una nueva etapa, y hace 30 años atrás, de profesionales que ya hoy en día está conformada por hombres y mujeres que están aportando al quehacer de todas estas actividades de hidrografía y la nueva era de la cartografía, que justamente está asociada a todos los sistemas que hoy en día nosotros ocupamos en el diario vivir. El Internet de las cosas, los modelos digitales, todos los sistemas de 5G, 4G, que hoy en día para nosotros, la gran mayoría de los chicos de ahora,
nacieron con eso. Y son expertos, porque Exactamente. nos pueden dar hasta clases sin saber lo que nos están hablando, pero nos dan clases. Exactamente, hoy en día, y nosotros no nacimos con eso. Entonces, mi labor justamente es poder aportar con la experiencia y los conocimientos que también tuve la suerte de poder recibir de parte de la Marina, de parte del CHOA, así como Luis estuvo en Estados Unidos, yo estuve en Canadá, saqué mi maestría en Ciencias en Ingeniería Geomática, que hace 20 y tantos años, cuando uno hablaba de la palabra geomática, no entendía, digamos, a qué se podía referir, sino que infería ciertas cosas, y hoy en día podemos decir que son justamente todas estas sistemas de comunicaciones en línea, de poder transmitir cosas en vivo, que hoy en día nosotros necesitamos hacer las cosas, pero asociado al ámbito portuario y marítimo. Es decir, poder juntar, ¿no es cierto?, todo este tipo de actividades, la hidrografía, la sonografía, pero poder tener lo que entregan los sensores que van midiendo estas cosas en tiempo real y que se puedan ir traspasando las cosas para poder tener un panorama de lo que se está viviendo la gente. Entonces, en ese sentido, mi labor acá en la empresa es poder vislumbrar y desarrollar este tipo de proyectos para que nos subamos al carro de lo que está pasando hoy en día en Europa, en Oceanía, y nosotros también, que muy bien como tú lo tratas de realizar e incentivar, somos un país marítimo. Exacto. Como país marítimo tenemos que tener el liderazgo en este tipo de actividades. Esa es mi labor acá en este tipo de proyectos. Luis, por otro lado, ¿qué deberíamos saber cuando hacemos un estudio marino para poder determinar o las necesidades para un desarrollo de un proyecto de infraestructura portuaria o marítima en general? Porque no puede ser un puerto, a lo mejor puede ser un rompeolas, hay un montón de cosas que uno puede hacer. Claro. Entonces, Claro. ¿qué tipo de cosas se requiere entender y conocer? Conceptualizando un poco lo necesario, lo básico que una persona cuando quiere hacer algo debiera saber. Claro. Bueno, uno tiene que conocer la morfología del área, no solo el área terrestre, la cual es visible a nosotros, ¿no es cierto? O sea, morfología yo entiendo que Es la forma de la Tierra, claro, la forma de la Tierra, sino que también la morfología submarina. Entonces, muchas veces uno dice, mira, esta bahía, qué bonita es, qué protegida que está. Y aquí podríamos hacer un puerto, pero resulta que las profundidades son muy bajas, por ejemplo. Y eso no se sabe de no mediar que uno las mida. Hay que hacer exactamente, un levantamiento un requerimiento básico. Entonces hay que tener en cuenta, uno tiene que hacerse preguntas, digamos, el inversionista se hace varias preguntas, dice, ¿qué voy a exportar? Voy a inventar, ahora mantengamos el tema del hidrógeno, ¿no es cierto? Que no se exporta hidrógeno, no se transporta hidrógeno, sino que se transporta amoníaco. Exacto. Porque el hidrógeno es altamente explosivo y con el amoníaco se baja un poco para que no tenga ese nivel de explosividad. Se maneja a temperaturas no tan bajas y es más factible hacerlo. Pero uno tiene que tener la capacidad de que los buques que van a transportar este material, llámese amoníaco, concentrado cobre, mineral de hierro, carga en general, lo que sea, o importar carga en general, container, otros minerales, qué sé yo, o compuestos químicos, lo que sea. Uno tiene que tener la certeza de que este buque o estos buques que van a entrar y salir van a tener disponibilidad de profundidad, es lo primero. Yeah. Y un área de maniobra, un acceso seguro al lugar donde uno está proyectando el frente de atraque. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar el área, hacer un levantamiento batimétrico, medir las profundidades de un área amplia, de tal manera de descartar de que pueda existir obstrucciones que impidan llegar al lugar donde estoy pensando poner mi puerto y que las profundidades adecuadas para desarrollar el frente de atraque, donde se va a hacer la transferencia de carga, no esté tan lejos, porque de pronto uno dice, oye, mira, están re buenas las profundidades a 3 kilómetros de costa. No sirve. Entonces, claro, se puede hacer, pero resulta que hay que hacer un puente de 3 kilómetros y la inversión inicial es enorme. Entonces, hay que buscar lugares que optimicen, digamos, la proximidad de costa. Ojalá el frente de atraque estuviese a 50 metros de costa. Es muy difícil encontrarlo, digamos, sería una lotería. Claro. Y que además sea protegido, esté protegido de las olas, del viento, etcétera. Entonces, la única forma de sincerar esto, digamos, y encontrar una respuesta es estudiar un lugar. Hay que estudiar las profundidades, hay que estudiar las corrientes,
que no sea un lugar con corrientes marinas muy fuertes, estudiar la amplitud de marea, el régimen de marea que se llama. O sea, eso se entiende cuánto la llega a la más alta marea, a la más baja marea. Baja Eso es la amplitud de marea, tal cual. para aquel que no conozca un poco el término. Que no conoce el tema. Exacto. Estudiar el viento, cuál es el viento predominante, porque de pronto uno dice, bueno, esta bahía está re buena, qué sé yo, es protegida, pero resulta que está abierta, voy a inventar, está abierta al suroeste, y el suroeste es desde donde proviene el viento predominante en Chile y por lo tanto las olas. Exacto. Como decía Luis, hay situaciones en las cuales, si bien es cierto, puede existir la factibilidad de poder implementar algún proyecto, cualquiera que sea, en la parte y que cumple con los requisitos terrestres de conectividad, hay que pensar en que ya sea lo que voy a transportar, lo que voy a adquirir o cualquiera, digamos, de lo que tengo que evacuar yo o recibir, la única forma o la forma más eficiente y más barata es por mar. Y en el momento de considerar el sector donde hay que hacer justamente esto, donde hay que colocar un muelle y todo, no cumple las características, como decía Luis, de profundidad, de corrientes, de mareas, no hay acceso. Entonces, ahora, esto también es válido, por ejemplo, pues si yo estoy pensando un poco en la gente que hace deportes acuáticos, por ejemplo, el que tiene un yate, es exactamente el mismo estudio. Es lo mismo a una escala mucho menor, porque las embarcaciones deportivas calan 2 metros, las que más, 2,5, el velero es muy grande, pero en general uno requiere mucho menos profundidades, pero sí requiere protección. Por eso que las marinas que nosotros estamos acostumbrados a ver en Algarrobo, en el Recreo, en Higuerillas, en Quintero, en Pichidangui, la Herradura, son áreas, bahías bien protegidas, en sectores bastante reducidos, bien pegaditos a costa, digamos. No tienen los mismos parámetros que un puerto para grandes naves. Entonces, pensemos en la bahía Quintero, que tenemos Puerto Ventana, tenemos Oxiquim, tenemos los terminales donde se amarran los buques que entregan graneles líquidos, está GNL Quintero, son grandes instalaciones portuarias. Y también está el Club de Yate Quintero, que está rinconadito en un sector, donde las mayores profundidades son del orden de 4 metros, que está perfecto para los veleros. Entonces, dependiendo de cuál es la necesidad de las embarcaciones que van a operar ahí, pasa lo mismo con las caletas pesqueras. Las caletas pesqueras también se pueden desarrollar en pequeñas escotaduras de costa, en donde tienen la protección suficiente, adecuada. Uno va hacia el norte o hacia el sur y está lleno de caletas pesqueras, pero uno nunca podría pensar en meter un buque ahí porque la partida no entra. Digamos. No, claro, indudablemente. No están las capacidades. Por lo tanto, estos requerimientos varían dependiendo de si se trata de... Tiene que ver con el tamaño de la embarcación, de la envergadura de la operación. Pero para todos los casos uno siempre tiene que estudiarlas, tiene que descartar que no se presentan aspectos o variables que hacen imposible la operación y al mismo tiempo que aquellas características que tienen físicas y morfodinámicas son adecuadas para el desarrollo. Perfecto. Entonces, de ahí hoy día los grandes proyectos marítimos que están relacionados con desarrollo de nuevos puertos naturalmente, ampliación, optimización de los puertos existentes, también están muy en boga las plantas desalinizadoras, especialmente hacia el norte, ya desde Quintero hacia el norte. Claro, para poder lograr enfriar todo lo que todo lo que está con la gran minería relacionada con la gran minería y poder enfriar toda la maquinaria que va relacionada con ellos. Claro, hoy día las plantas desalinizadoras están siendo desarrolladas tanto para consumo humano, riego y para la minería. Que es un poco lo que tiene, si no me equivoco, Israel, ¿o no? En su momento. Claro, ellos partieron hace mucho tiempo atrás, están regando grandes extensiones y por supuesto consumo humano, que son áreas esencialmente desérticas, donde la disponibilidad de agua se llama agua fresca, en otros términos nosotros la llamamos agua dulce. Agua dulce. El agua dulce es lo mismo que el agua fresca. Entonces, las plantas desalinizadoras son proyectos que hasta hace un tiempo costaba justificarlo desde el punto de vista económico, financiero, porque el metro cúbico de agua costaba caro, pero hoy día, como todas las cosas, cuando la tecnología se va perfeccionando en un determinado rubro, se va haciendo más factible poder desarrollar estos proyectos. Por eso que hoy debemos tener más de 25 plantas desalinizadoras en plena producción. Y algunas de ellas son de grandes volúmenes, producen 2 metros cúbicos de agua desalinizada
por minuto. O sea, eso es mucha mucha agua caudales muy agua grandes, desalinada. claro. Entonces están captando grandes cantidades de agua de mar, pasan por unos sistemas de filtros que se llaman filtros de osmosis inversa, retienen la sal, descartan la salmuera hacia el mar nuevamente, y el agua desalinizada va a consumo. Son 2.000 litros por segundo, no por minuto. Es una cosa fenomenal. Es fenomenal. A mí me gustaría agregar algo relacionado justamente con las plantas desalinizadoras, porque tal como decía Luis, con las tecnologías que existen ahora y a su vez con las regulaciones que existen, y con los estudios que realizamos nosotros, aseguramos un buen uso, un uso sostenible y sustentable del recurso. Normalmente en los inicios, cuando se hablaba de cómo funcionaban estas plantas desalinizadoras, cómo se vertía después la sal, digamos, que se obtiene el proceso, y cómo se retornaba esto nuevamente al ecosistema, se tenía un poco de duda si acaso eso estaba siendo bien sustentable y que no pudiese afectar al medio. Nuestro aporte, digamos, como empresa, es justamente poder entregar esas herramientas para que la implementación de este tipo de plantas y la operación de este tipo de plantas pueda dar lo que se le llama un uso, un quehacer azul, digamos, hacia el medio ambiente. Perfecto. Eso es súper importante. Claro, y por eso que estos estudios, usando de nuevo el ejemplo de las plantas desalinizadoras, existen 2 juegos de cañerías. Es una cañería enorme de 2 metros de diámetro, HDPE es la materialidad. Yeah. Cañerías que se sueldan, se termofusionan, por lo tanto constituyen una unidad, digamos, un solo tramo de cañería. Pueden tener 1.000, 1.500 metros de largo, son larguísimas, y tienen una torre de captación en los 20 metros, 25 metros de profundidad. Y otra cañería que normalmente corre paralela a esta, pero no llega tan afuera, que es la cañería que descarta la salmuera, que tiene un sistema de difusores. Entonces, ok, están las cañerías, pongamos las cañerías, pero ¿dónde las vamos a poner? Y ahí de nuevo vienen los estudios marinos, la batimetría, los estudios de corriente, Exacto. el estudio de clima de olas, porque es muy importante que estos juegos de cañería estén orientados perpendicular a la dirección predominante de las olas. Porque Perfecto. cuando No uno es tiene cosa una de llegar y cañería tirar, que esté oblicua al régimen de oleaje, el oleaje puede terminar moviéndola. En cambio, cuando uno tiene las cañerías orientadas más bien perpendiculares a la ola, la cañería va a resistir mucho mejor este juego de cañería, el embate de las olas. Por supuesto, están ancladas con lastres de hormigón, están muy fundadas en el fondo marino. Pero, y esto es importante señalar, la fuerza del mar es una fuerza incontrarrestable. Si uno no hace un estudio bien hecho, no tiene datos básicos, que son los que nosotros producimos con nuestro estudio, el concepto de nuestro estudio, el contexto de nuestro estudio es producir estudios básicos, información básica para la ingeniería, y después toma la posta. Correcto. Las empresas de ingeniería, empresas de ingeniería que hacen el desarrollo ya numérico y el diseño de las cañerías, de la planta desalinizadora, de la obra civil, de la obra civil, de los pilotes del muelle, el coronamiento del muelle, Perfecto. la resistencia, la orientación. Entonces, en todo este proceso de desde la idea que a alguien se le ocurre, la necesidad, siempre todas estas cosas, estos proyectos surgen porque hay una necesidad. ¿Para qué vamos a hacer este puerto? Porque lo necesitamos para transferir carga. Correcto. Pensemos hoy día estos proyectos, esta potencialidad que tiene esta carretera bioceánica para llevar y traer carga desde los países que están en el Atlántico, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia. Bolivia, Correcto. que necesitan transferir carga y que los puertos del Atlántico le quedan muy lejos, por lo tanto, y los mercados además de destino que están en Oriente, para qué decir China, que sé yo, otros mercados, los puertos naturales para traer esa carga y enviar carga hacia esos países están en las costas chilenas. Por lo tanto, ahí hay una necesidad. Entonces uno dice, ya, está la necesidad. Hagamos un puerto, ok, pero yo como empresa de ingeniería que voy a diseñar y calcular este puerto, necesito la información básica. Exacto. Y ahí estamos nosotros, Exacto. en Perfecto. esa primera parte, en la génesis de esto, y aquellos que generamos los parámetros para que la ingeniería pueda desarrollarse sobre la base de parámetros correctos, bien levantados,
es el área donde nosotros estamos. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer un alto en este momento porque vamos más adelante que pretendemos hablar un poco del tema de las concesiones, que es un tema tremendamente importante, que también lo ven ustedes y que nos pueden ayudar para que se entienda mejor, y después terminamos con todo lo que es el aporte de todo esto que hemos hablado para el desarrollo de una buena tecnología y proyectos en el área de hidrógeno verde. Ya, quiero agradecer nuevamente al Hotel NH, específicamente al restaurante La Sagrada, que es espectacular nuevamente, como les digo, y obviamente a Desmar, la empresa número 1 para nuestro punto de vista de ver en cuanto a todo lo que es desarrollo marítimo, servicios y equipamientos en general portuario y marítimo. Can't you see? Life's easy if you consider things from another point of view. Yeah. Ahora nuevamente nos encontramos en el tercer podcast de la Fundación Mar de Chile, Surazo, donde en el Hotel NH, específicamente del restaurante La Sagrada, restaurante con un estilo mexicano, como podemos ver la decoración, muy en armonía con lo que los grandes hoteles mexicanos, y por otro lado con una atención espectacular. Asimismo nos encontramos con la empresa Desmar, con su socio fundador y director general, don Luis Salgado Ibáñez, y don Enrique Silva, que es su asesor estratégico, que nos hablan del desarrollo marítimo, servicios y equipamiento en general que se requiere para ciertas actividades, sobre todo en el ámbito y en el rubro marítimo. No olvidemos que el futuro de Chile es mirando hacia el mar. No perdamos nunca ese punto de vista, y ahora nos vamos a referir a un tema que yo les quiero meter, es como algo coloquial. No sé si se recuerdan, tiempo atrás hubo un tema de unas niñas que se metieron en un terreno, en un lago, y salió el señor a echarla, y decirle, oiga, estar en mi casa, que estaba, él lo entendía así. Pero eso se debe a un tema de concesiones marítimas y limitaciones que hay. Y ese para mí es un tema fundamental, que se entienda y que la gente tenga la cultura para saber qué es lo que se puede hacer, dónde es público, dónde es privado, qué es lo que se requiere para obtener una concesión, cuáles son los efectos de tener esta concesión y hasta dónde llegamos con esta concesión. Luis, por favor, voy a partir contigo para rematar con Enrique en este tema, que lo que encuentro tremendamente interesante, y creo que sin duda esto nos va a ayudar a todos para poder entender mejor la legalidad y bajo qué marco nos encontramos. Uh-huh. Bueno, súper interesante. Las concesiones marítimas son algo transversal, digamos, está relacionado con grandes proyectos marítimos, con el ejercicio
privado, digamos, el uso privado del bien nacional de uso público. Y dicho esto, habiendo mencionado este concepto del bien nacional de uso público, voy a partir por ahí. El bien nacional de uso público son espacios que son de acceso general, son bienes de la nación de uso público. Y las playas de mar, de lagos y ríos son bienes nacionales de uso público. El fondo de mar fluvial y lacustre son bienes nacionales de uso público. La columna de agua es un bien nacional de uso público. Por lo tanto, no le pertenece a nadie en particular, le pertenece a toda la nación y es administrado o son administrados estos espacios por el Estado a través del Ministerio de Defensa Nacional, y dentro del Ministerio de Defensa Nacional es la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la que lleva esta gestión. Y cómo se administra o cómo se entregan espacios acotados de bienes nacionales de uso público es por la vía de las concesiones marítimas. Y las concesiones marítimas son una gestión altamente regulada mediante una ley, la Ley de Concesiones Marítimas del año 1960, y su respectivo reglamento, que se llama Reglamento sobre Concesiones Marítimas. Este reglamento ha tenido muchas versiones, hoy día la versión vigente es de hace 3 o 4 años atrás, y este reglamento naturalmente se ha ido perfeccionando y se ha ido adaptando a la realidad del país y a las necesidades que van haciendo o le van poniendo urgencia o van poniendo énfasis en una u otra cosa. Por lo tanto, estos bienes nacionales de uso público y otros espacios, un espacio más que se llama terreno de playa, que no es bien nacional de uso público, pero es una propiedad fiscal, que es la famosa franja de los 80 metros. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de regímenes ahí. Bien nacional de uso público le pertenece a todo el mundo y el bien fiscal le pertenece al fisco. Ya no es una propiedad de digamos, dominio universal. El bien nacional de uso público es de dominio universal, pero aunque es de dominio universal, no lo administra cualquier persona, sino que un organismo del Estado, un ministerio de Defensa en este caso, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no de bienes nacionales? Pregunto yo por mi ignorancia. Buena pregunta, esa es la pregunta. Bueno, me voy a tomar 1 minuto y medio en explicarte ese problema porque es algo que está importante y está hoy día está en boga. Sí. Históricamente ha estado bajo la administración del Ministerio de Defensa y la Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y sus organismos, que son las gobernaciones marítimas y las capitanías de puerto, son aquellas que administran físicamente esto, digamos. Por muchos años han llevado esa gestión de fiscalizar. Y tiene mucha gente, la Armada está en todo Chile a través de Directemar, ¿no es cierto?, y tiene capacidad para llevar esta gestión. El Ministerio de Bienes Nacionales, le calza perfecto la administración de un bien nacional. Porque exacto, por eso lo he preguntado. Tal cual. Entonces se ha estudiado mucho esto y se han hecho muchos análisis en el Congreso, en el Ejecutivo, y hay una serie de estudios, y se ha tratado de que esto converja hacia el Ministerio de Bienes Nacionales, pero en mi opinión, esto es una opinión personal y me parece que para allá va el asunto, el Ministerio de Bienes Nacionales no tiene la capacidad de gestión para llevar las concesiones marítimas, porque es una gestión de gran envergadura. La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tiene 40 analistas, abogados, cartógrafos, geomensores, topógrafos, que funcionan en instalaciones que están ahí en el Ministerio de Defensa. Y por otro lado, las capitanías de puerto respectivas son las que hacen la gestión descentralizada. Entonces, en las capitanías de puerto hay harta gente y tienen la capacidad de fiscalización, tienen vehículos, tienen embarcaciones, tienen personas que van al lugar que ha sido otorgado en concesión y fiscalizan de que la concesión se esté utilizando para el objeto para el cual se otorgó. Entonces, si ahora esto uno lo transfiere al Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales está descentralizado a través de las secretarías regionales ministeriales, en donde normalmente hay 2 o 3 personas. Está el CEREMI, la secretaria y 2 o 3 profesionales más. No tienen la capacidad de fiscalizar. Es imposible, por el momento, transferir esta gestión que es enorme a un organismo que no tiene el tamaño, digamos. Es como
a una persona de cuerpo grande tratar de ponerle un traje Claro, torero, no hay ninguna posibilidad. No le va a quedar. No le va a digamos. quedar. No sé si a la larga en el tiempo se va a migrar hacia el Ministerio de Nacional, pero hoy día está en el Ministerio de Defensa, funciona muy bien hace muchos años. Sí, me consta, porque yo trabajé mucho con el Ministerio de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, específicamente toda la parte de concesiones. Muchas veces tuve que hacer documentos. Claro. Claro, Entonces, esto de nuevo, perdona Enrique, sí, para terminar por la idea, funciona como todas las cosas en el mercado. Es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, la subsecretaría tiene una capacidad de oferta. ¿Cuál es la oferta? Revisar, gestionar, aprobar los expedientes de concesión marítima que las personas naturales o jurídicas preparan y presentan a trámite. Esa es su oferta, la capacidad que tiene para tramitarlo. Y la demanda es la cantidad de expedientes. Correcto. Entonces hoy día podemos decir, en este momento en subsecretaría hay 5.000 expedientes en análisis, pero subsecretaría, por lo riguroso que es el proceso y que debe serlo de esa manera, no puede ser un procedimiento, digamos, relajado, express, suelto. Hay un orden de prelación, el expediente que entra primero se tramita primero, y con una gran rigurosidad, que debe ser así por beneficio de todos, del Estado y del propio concesionario. Entonces, la demanda es altísima, 5.000 trámites de una vez, voy a inventar un número, pero me imagino que debe ser de ese orden, y la capacidad de producción no supera algunos cientos al año, de entrega de decretos, se entrega mediante un decreto supremo. Que está Más encima es con decreto es supremo. con decreto supremo, que está firmado por el ministro de Defensa por delegación del presidente de la República. Entonces, no es algo trivial. Cuando la concesión es otorgada, constituye un derecho real para el receptor, digamos. El titular de la concesión recibe este decreto que le entrega el derecho a usar ese bien nacional de uso público y esa propiedad fiscal cuando contiene terrenos de playa. Perfecto. Y eso le da certeza jurídica a esa persona natural o jurídica que va a ocupar ese espacio, tiene el derecho a hacerlo. No podría ser de otra manera. Y no puede desarrollarse un proyecto, un puerto, una planta desalinizadora con sus cañerías, una defensa de costa, un club de yates que quiere, o un particular que quiere desarrollar una instalación marítima en la ribera de un lago, que hoy día está muy, muy en boga. Hay mucha ocupación en los lagos, hay múltiples instalaciones, algunas precarias, otras un poquito mejor, pero no todas ellas están regularizadas, no todas tienen una concesión marítima. Por lo tanto, están ocupando un bien nacional de uso público, playa del lago, fondo del lago, porción de agua, en forma irregular. Entonces hoy día hay una iniciativa por parte del Estado, a través de la Contraloría General de la República, que ha fiscalizado esto, a través del Ministerio de Defensa, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y las autoridades marítimas respectivas en las distintas capitanías de puerto, que están llamando a los usuarios que están utilizando espacios no regularizados a regularizarlo. Perfecto. Entonces, la gestión de concesión marítima está altamente reglada. Nosotros estamos en este negocio de las concesiones marítimas desde hace muchos años y estamos constantemente atendiendo a los clientes en lagos, en el mar, tanto grandes empresas que quieren desarrollar grandes proyectos comerciales, como aquellos usuarios que están en los lagos y en los ríos también, que necesitan regularizar su concesión marítima. Así que es un tema muy interesante, muy en boga, muy actual. Así que también hemos desarrollado una capacidad. Para complementar Enrique, justamente complementa un poquito, poco exactamente. y yendo a la parte más terrenal digamos, de esta situación, muchas veces pasa, como decía Luis, que hay gente que por desconocimiento está ocupando justamente riberas de lagos o riberas de ríos, y ellos, al conocer, digamos, o saber de que tienen que efectuar un proceso de regularización, no saben a quién acudir, digamos. Y muchas veces pasa que se ha consultado a nuestra empresa y se parte conociendo cómo es el procedimiento, cuáles son los trabajos que son necesarios encargar a Desmar en este caso, y curiosamente es un vecino que él quiere, como lo decía Luis, aprovechar su ribera, quiere colocar a lo mejor alguna especie de un muellecito para poderla aprovechar, y que muy bien que esté aprovechándolo, porque para eso está, y ese vecino tiene la experiencia
y se la traspasa al otro vecino que está, digamos, es algo de una vida que debe ser trivial, pero se desconoce. Entonces muchas veces lo bueno es que hay veces que dice, oye, ¿y qué pasa si nos ponemos todo como si estuviésemos en nuestra cuadra viviendo en la casa, si nos ponemos todos de acuerdo? Ustedes nos pueden hacer el trabajo, por supuesto. O sea, hay muchas cosas que se van pasando por experiencia de vida. Oye, ¿y quién? Mira, me lo hizo esta persona, y son experiencias que se desconocen. O sea, la idea es poder difundir justamente de cuáles son los procedimientos, qué es lo que se hace, y una vez que está realizado, perfecto, súper bien, que es un derecho de todos nosotros como ciudadanos. Es muy interesante, yo quiero complementar eso porque ahí así como hay desconocimiento, como dice Enrique, también aquellas personas que de una u otra manera saben de este procedimiento le tienen miedo. Dicen, pero esto es muy engorroso. ¿Pero por qué? Porque el trámite no es trivial, no es sencillo, requiere de gestión, hay que levantar un plano georreferenciado, hay que hacer varias cosas, hay que hacer un anteproyecto de ingeniería de la instalación que ya existe o la que hay que desarrollar, y la gestión es larga, hay papeles legales, que el carnet, que esto, que el otro, que la escritura de la sociedad cuando las concesiones se tramitan a nombre de una persona jurídica, es un proceso largo. Además, la gente no tiene paciencia porque el proceso son 2 años y medio, 3, 4 años. Todo lo quieren para mañana. Todo para mañana. Entonces, no, sigamos así nomás, estamos irregulares. Entonces, volviendo al caso introductorio que tú planteaste de esta persona que conminó a unas chicas que salieran de la playa, no sé si en ese caso, todos conocemos ese caso, todos lo saben, si estas chicas estaban en el terreno privado o estaban en la playa del lago. Si estaban en la playa, estaban en su pleno derecho. Exactamente. No las podía sacar de ahí. Esa era mi duda, porque yo tengo entendido, claro, dentro de los 80 metros de la línea de agua, de la línea de la Marta Marea, eso es de todo el mundo. Pero no en todos los casos. En algunos casos, no la playa del lago, por eso que es interesante hacer esta diferencia. La playa del lago o la playa de mar está comprendida entre el nivel mínimo de ese cuerpo de agua y el nivel máximo de ese cuerpo de agua. Exacto. Entonces, en los lagos es el nivel de aguas mínimas y el nivel de aguas máximas, que se calcula de una determinada manera, con estadísticas de altura del lago, de 10 años de registro del lago, se hace un trabajo matemático, estadístico, y se sacan valores, se determinan ciertos niveles. Y en algunos casos, en la mayor parte de los casos, las propiedades ribereñas tienen títulos que señalan que la propiedad llega hasta el agua, hasta el lago, hasta la ribera, hasta la marina. Cualquiera de esos términos que impliquen o denoten la existencia del cuerpo de agua, entonces la propiedad llega hasta la línea de aguas máximas y no hay terreno de playa. De no mediar que históricamente se haya establecido que en ese sector, y que ocurre mucho en la costa del mar, es donde ocurre principalmente, el Estado ha reservado la franja de 80 metros y está inscrita de esa manera en el respectivo conservador de bienes raíces. Y uno pide el informe en el conservador y dice, sí, afojas tanto, número tanto, el año no sé cuánto, este sector es terreno de playa de aquí hasta acá, y ahí existen los 80 metros. Pero en los lagos en general existe muy poco, digamos, y en general todas las propiedades llegan hasta la línea de aguas máximas, por lo tanto aquellas porciones que son concesionables son la playa del lago y el fondo del lago. Entonces, esas cosas la gente no las sabe bien, y por eso es importante que las personas interesadas en esto pregunten primero, y para conocer su caso y poder para salir del susto, claro, y darle una asesoría. Sí, claro, yo me imagino a esa pobre persona que fue súper cuestionada también, el dueño de la casa, porque él se sentía invadido en su privacidad, claro. Y por otro lado teníamos estas personas que decían, no, pues si yo puedo estar acá. Sí, entonces, claro. Y ahí hay una diferencia, dice, ok, ¿usted cómo llegó aquí? Bueno, pasé por esta propiedad para acá. Bueno, pasó por mi propiedad. Entonces ahí surge otro problema, claro, que es la servidumbre de paso. Entonces al final uno tiene que atender a la persona, al propietario ribereño que quiere desarrollar algo o reservar ciertos espacios, y entender su problema y explicarle cómo proceder, porque no todos los casos son iguales. Perfecto. Para eso estamos nosotros, para ofrecer lo más fácil. Exactamente, poder enseñar y poder que la persona también que está ahí también entienda, porque a lo mejor él estaba cometiendo un error también. Claro, no lo sabemos, claro, eso claro. Otra cosa, pero hay como un conocimiento popular, digamos, que a veces no necesariamente es preciso. Entonces, ahí uno tiene que... Y cada caso puede ser diferente. Totalmente distinto. Claro. Por eso hay que recomendar que las personas que quieran resolver estos problemas hagan la consulta, pregunten, vitrineen, digamos, porque ahí uno tiene la oportunidad de decirle, mire, su caso... Sugerimos esto. Esto otro.
Perfecto. Yo ahora los voy a llevar a un tercer tema que me interesa mucho porque está muy en boga todo esto de energías renovables y una de estas energías que ha salido ahora es el hidrógeno verde, que tiene ciertas características muy puntuales. Una porque es altamente explosivo, como lo conversábamos al principio cuando hicimos la introducción. Por otro lado, efectivamente requiere de una alta energía. Y uno podría hablar de repente por qué los puertos en Magallanes, por qué no son en Arica, por qué no son en Santo Domingo, por decir Entonces, yo quería tocarles el tema de los estudios que se necesitan para hacer un proyecto como de este tipo y por qué el hidrógeno verde tiene ciertas condiciones especiales. ¿Por qué lo toco? Porque yo creo que también tenemos que saber cuando hablamos de la fundación, del mar en general, que tenemos que tener claro de una u otra manera los requisitos básicos para poder hacer una instalación portuaria de esas características que permita no extraer, sino transportar desde un lado hacia el otro con las normas de seguridad que se requieren actualmente. Y así evitar una catástrofe de proporciones mayores, digamos. Claro. Bueno, el tema del hidrógeno verde que se ha factibilizado en Chile es porque hay disponibilidad de energía en el norte, está la energía fotovoltaica, ¿no es cierto? Porque el proceso de extraer el átomo de oxígeno del agua para dejar solo los dos átomos de hidrógeno requiere de una gran disponibilidad de energía eléctrica, digamos, mucha. El procedimiento existe hace muchos años, pero no estaba la disponibilidad de energía. Era mucho más caro producirlo, entonces, ¿para qué lo vamos a producir si esto por el momento es teórico? Pero se factibilizó cuando se desarrollaron los procedimientos para hacerlo en forma, digamos, económicamente viable. Entonces, vámonos a Magallanes. Así como el norte tiene la energía fotovoltaica, Magallanes tiene la energía eólica. Hay una gran disponibilidad de viento. En la generación hidráulica, fotovoltaica, eólica, usan un parámetro que se llama el factor de planta. Y el factor de planta es saber qué porcentaje del tiempo cronológico yo voy a tener disponibilidad de ese recurso. Por ejemplo, una central hidráulica, ¿no es cierto? Factor de planta 80%. El 80% del tiempo voy a tener los caudales suficientes para mover las turbinas. Energía fotovoltaica, factor de planta 50%, porque en la noche está oscuro y no hay producción. Y en Magallanes, factor de planta con el viento 95%, 98%, porque el viento sopla constantemente de día y de noche desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Son muy escasos los días de calma total en Magallanes, los hay, pero en general el viento siempre está soplando por un tema climático, digamos, por el equilibrio entre los sistemas de alta y baja presiones, que está el alta permanente del Pacífico y el alta permanente de la Antártica. Aquí vamos a hacer un paréntesis meteorológico. Oceanográfico, que hace que las bajas migratorias que se generan desde el Océano Austral al sur de Australia, de Nueva Zelanda, que vienen desplazándose hacia el mar de Drake, producto de este apretamiento entre estos dos sistemas de altas presiones, hacen que estas bajas migratorias entren más apretadas, entre comillas, y eso hace que el gradiente bárico entre un punto y otro sea muy alto, y eso hace que la partícula de aire se desplace mucho más rápido. Ese es el viento, pues por eso se produce el viento y es permanente. Constante. ¿Por qué? Porque las bajas migratorias se mueven constantemente, no se quedan instaladas en un lugar. Esos son los frentes que conocemos aquí cuando vemos el meteo en la televisión. Por eso que Magallanes siempre tiene mucho viento, especialmente en verano se hace más intenso porque el alta permanente del Pacífico Sur se desplaza hacia el sur y hace que el apretamiento sea mucho mayor. Correcto. En invierno a veces el viento es menor, pero es constante. A diferencia de lo que la gente piensa, que en Magallanes en invierno es más helado nomás. Claro, a partir de noviembre los vientos... Yo me acuerdo de los vientos allá a 100 kilómetros de la ciudad, 120 kilómetros, pero como si nada. Me imagino eso llevaba un molino grande. Sí, claro. Entonces, algo curioso en Punta Arenas, hoy día tienen pasamanos en las veredas. Sí, hace años atrás tenían unos cabos de vía en donde las personas se tomaban, hoy día hay pasamanos. Entonces, es así de fuerte, digamos. La ciudad está hecha
comportarse bien con el viento. O sea, requerimos primero que nada una gran cantidad de energía, que en este caso es energía eólica. Y bueno, y eso yo creo que también produce una energía mareomotriz también, ¿no? O sea, porque el viento tiene asociado con las mareas, Las mareas tienen otro origen, no están La luna, originadas por el viento, claro, por la atracción lunar y solar combinadas hacen que las amplitudes de marea en el área del Estrecho de Magallanes son muy importantes. Frente a Punta Arenas del orden de 3 metros, pero a medida que uno se aproxima hacia la salida en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, en Punta Dúngenes, Bahía Posesión, la amplitud de marea supera los 12 metros. Uf. Los 12 metros. Entonces, nadie lo sabe, digamos. La gente que está en estos estudios. Imaginarse, claro, con lo que veníamos conversando nosotros cuando veníamos para acá, imaginarse 12 metros, una amplitud, que estamos hablando de un edificio. Claro, un edificio de 4 pisos, con su techo, 5 digamos. pisos, con su techo y todo. Esas son las variaciones que suceden, digamos, y que a veces tener la conciencia de eso es muy difícil. Es difícil. Claro. Y eso ocurre en un lapso de 6 horas. Perfecto. En el momento cero está la marea baja y 6 horas después está 12 metros más arriba. Entonces, eso hace que el desplazamiento, y por qué es importante para los proyectos que están relacionados con el hidrógeno verde, porque cuando se produce el producto exportable, que es el amoníaco, yo tengo que evacuarlo a través de un puerto. Y ese puerto tengo que asegurarme de instalarlo. Eso, perdón mi ignorancia, el amoníaco es para bajar un poco el nivel de explosividad, claro, y de almacenamiento. De la partícula de hidrógeno, que se mezcla con nitrógeno y se transforma en amoníaco. Perfecto. Y después llega al mercado de consumo y lo vuelven a transformar en... O sea, es importante tener claro que finalmente lo que es el hidrógeno verde es una combinación de nitrógeno con hidrógeno, Claro. separado de la partícula de oxígeno. Ese que es el viene- amoníaco verde. ¿Y Claro. por qué le llaman verde? Porque se produce con fuentes de alimentación eléctrica no convencionales, que es Como el en- viento, como en este que caso es el no viento. contaminante. Cuando uno produce energía con una planta a carbón, no es verde. No. O de petróleo, no es verde. Claro. Entonces, esta es verde Sí. porque no contamina. El molino de viento gira y no está contaminando de ninguna manera, salvo la huella de carbono que tiene cuando lo construyeron. Correcto. Pero ahí mismo no contamina, sino que solamente está girando y generando electricidad. La gran cantidad de electricidad, de energía eléctrica que necesitan las plantas desalinizadoras. Y ahí viene la parte, digamos, marina. Porque para poder echar a andar una planta de hidrógeno, yo tengo que captar agua de mar, desalinizarla, y una vez que está desalinizada, se le extrae el átomo de hidrógeno. Solo entonces no se desaliniza directamente como agua de mar. Tengo que sacarla. Yo pensaría, fíjate que era directamente el No, agua de mar. No, porque el agua de mar tiene un montón de compuestos. Claro. Tiene, de partida la sal y una serie de Sí, otros claro. Que le minerales, hacen justamente poco viable microorganismos. para poder tener este... Perfecto. Entonces, el proceso de producción de hidrógeno es con agua desalinizada. Entonces, la secuencia es captación de agua de mar, desalinización, descarte de salmuera, y ahí viene entonces la extracción de hidrógeno. Y ahí nos vamos a lo marítimo. Me gustaría agregar algo también que es bien interesante y por qué, atendiendo a la pregunta que tú hiciste, Rafael, ¿por qué el Estrecho de Magallanes? ¿Por qué esa área? Porque uno también, cuando va rumbo a Coquimbo, por ejemplo, hacia el norte, hemos visto que hay algunos sectores donde están Molinos los de- molinos claro, de viento y claro. todo. Pero aquí hay una cosa que no debemos nunca separar, la geografía terrestre con la geografía marina, porque los sectores justamente donde se están implementando estos proyectos tienen una característica geográfica también que son áreas bajas. Perfecto. Entonces, el sector en general, es decir, la porción de tierra, costa, mar, digamos, tiene no es un sector de ya sea o pendiente o un acantilado, como podríamos decir en el norte de Chile. Sí, podemos colocar en la segunda, tercera región estos generadores, digamos, de viento, pero resulta que cómo hacemos esta comunicación en todo este sistema generador de la energía, con las plantas desalinizadoras, con los muelles, el puerto que tiene que sacar el material. Entonces eso también es un factor bastante interesante de cuando uno se consulta, ¿y por qué allá? ¿Por qué en el sector del Estrecho de Magallanes? ¿Por qué? Porque justamente esa porción es capaz de a tomar, digamos, todo esto, cobijar todo este ecosistema que está muy de moda esta palabra, de la planta justamente generadora, con los generadores de energía de viento,
con el puerto que tiene que recibir los buques, con las tuberías de plantas desalinizadoras que tiene que sacar todo. Entonces está todo parejito, ¿verdad? Esa es una cosa. Claro, en lo que dice Enrique, el tema del viento, que no debe ser turbulento. Exacto. Cuando tú pones torres generadoras en áreas donde hay montañas y digamos, Muy irregularidad exacto. topográfica, Se el viento distribuye es el viento turbulento. es turbulento. Entonces se requiere que el viento sea laminar. Perfecto. Y eso se consigue en la pampa magallánica, que son grandes extensiones, tiene una claro. sinuosidad, pero el viento al final arriba de la torre a 80 metros de altura Perfecto. es laminar. O sea, va a ser un proyecto marino en el fondo de construcción de puentes, el ideal es en esa zona, obviamente. Claro, Porque ahí yo mismo genero el hidrógeno verde y tengo donde sacarlo ahí cerca mismo. de los centros de producción. Exacto. Entonces, al ladito de los centros de producción. Entonces, en lo general, desde el punto de vista marítimo, está la necesidad de desarrollar los estudios para definir dónde poner la captación de agua de mar, dónde descartar la salmuera. Es factible descartar la salmuera, se va a diluir pronto, porque el aspecto medioambiental Afecta, más pero- adverso de las plantas desalinizadoras es la evacuación de la salmuera, porque tú Sí, claro. evacúas una salmuera de alta concentración, pero al salir al medio marino original se diluye con cierta rapidez. Entonces, en Magallanes tiene una gracia que las corrientes producidas por las amplitudes de marea, que son muy fuertes, tenemos corrientes en la primera angostura 10 nudos, 10 hasta Claro, 12 fuerte, nudos, 12 muy nudos, de fuertes. repente. En el área de Bahía La- Posesión, las fácilmente angosturas 4 o que hay. 6 nudos, la angostura muy fuerte. Sí. En Punta Catalina, donde nosotros estuvimos trabajando hace un par de años para un proyecto que está estudiándose ahí, medimos corrientes de 4 nudos, las corrientes Permanente. de mayor intensidad permanente, constantemente tiran hacia el noroeste y hacia el sur, hacia el sureste. Perfecto. Noroeste y sureste. Y las amplitudes de marea del orden de 12 metros. Entonces esos parámetros, al momento de diseñar la ingeniería para el terminal portuario, son clave. O sea, uno factibiliza desarrollar un muelle, por ejemplo, una estructura física, o no. Donde tú tienes 12 metros de amplitud, no puedes poner un muelle, porque Correcto. imagínate un muelle con Sería las patas una- asomadas para arriba, 12 metros de altura, y necesitas todavía tener otros 12 o Otros 14 metros de para el calado. calado del buque, digamos. Imposible. Imposible. Entonces ahí uno toma decisiones y dice, bueno, esto va a tener que ser un terminal flexible, con una cañería que va por el fondo marino, un flexible que toma el buque se amarra, boya o se fondea, un sistema de amarre flexible, dinámico, y ahí se enchufa y empieza a recibir este nuevo producto. Así que también ha sido todo un desafío para las empresas que desarrollamos este tipo de estudios, este nuevo requerimiento que surgió del área del hidrógeno verde. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este tercer podcast. Yo quería hacerles entrega además de un regalo, un pequeño regalo a cada uno. Es un libro que se llama Pasión de Navegantes, que es el Muchas último gracias. libro que hizo, o de los últimos libros que hizo Felipe Cubillo, Mira, que cuando dio la vuelta al mundo. espectacular, muchas gracias. Y para que lo tengan de recuerdo por la gentileza nos ha acompañado el día de hoy. No se olviden todos que Desmar es una empresa que lleva 27 años en el mercado produciendo asesorías técnicas para la construcción, para el desarrollo de proyectos y servicios marítimos en general. Y quiero agradecerles, por favor, la presencia acá, lo mismo que a los del NH por acompañarnos en este tercer podcast de Surazo. Y esperamos que tenerlo nuevamente para ver conversando estos siguientes temas más tan interesantes como los que hemos visto hoy día. Muchas Gracias gracias. a ti, Rafael. Como dicen, hay harto pan para rebanar en lo marítimo. Exactamente. En Y otra por Dios que es ocasión cierto. podemos hablar de la Uno nunca navegación. termina de aprender Tenemos que finalmente. mirar hacia el océano. La navegación deportiva y muchas Los otras esperamos cosas. Así que para el muchas próximo podcast, el número 4, que viene más adelante, que lo haremos probablemente de la Antártica. Y por favor, en una semana más estaremos con ustedes en el aire, viendo ya en definitiva este podcast para que sea distribuido y conocido por todos nosotros. Hay mucho que aprender de lo que se habló, cosas muy interesantes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. gracias. Muchas A ti, gracias Rafael. a ustedes.